En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, como les prometimos el año 2024. Damos comienzo de esta manera al primer capítulo de la segunda temporada de este programa Camino al Centenario, que nos va a permitir seguir recorriendo y recordando la historia de nuestra diócesis San Bartolomé de Chillán, ya en este año donde estamos celebrando los 100 años de vida. Recordemos que el 18 de octubre de este año ya vamos a estar recordando y celebrando y seguramente todos juntos en esta celebración por estos 100 años. Y tal como el año pasado lo hicimos también, me encuentro con el docente académico de la Universidad del Biobío, historiador y lo más importante, diácono de nuestra diócesis, don Marco Aurelio Reyes, que ya lo tuvimos el año pasado en la primera temporada, pero le prometimos que lo íbamos a volver a invitar. Don Marco Aurelio, ¿cómo está? Muy bien, Carolina, muy contento, feliz por esta inflexión nueva que tiene nuestra Iglesia Católica, con un Papa nuevo, con mucha fe y esperanza, como escribió alguna vez el Papa Francisco en su autobiografía, fe y esperanza. Tenemos mucha fe y esperanza en el León XIV, que inicia este pontificado justamente con la celebración del centenario de nuestra diócesis. Así que son momentos cúlmines de nuestra Santa Iglesia Católica. Así es, como bien dice el profesor Marco Aurelio, han sido días bien especiales, semanas bien especiales que partieron el 21 de abril con el fallecimiento del querido, hay que decirlo, Papa Francisco, que mucho también él supo de nuestra diócesis por diferentes motivos que ya vamos a estar conversando, y con la elección el 8 de mayo de León XIV, este nuevo Papa que nos tiene ahí expectantes, que ya tiene Instagram y que hemos podido ahí estar viendo sus actividades también a través de las redes sociales, y que la diócesis, por supuesto, celebró también en el día de la elección. Y precisamente en este programa especial, primer capítulo de esta segunda temporada de Camino al Centenario, hemos invitado al profesor porque queremos repasar la historia papal, que tiene relación también con nuestra diócesis, porque han pasado 8 papas con León XIV desde que la diócesis de Chillán se separó de la arquidiócesis de Concepción en 1925, partiendo por supuesto por el Papa Pío XI, que es quien crea esta diócesis, la separa de la arquidiócesis de Concepción el año 1925, profesor. Sí, efectivamente, bueno, la elección de un papa, un pontífice, es fundamental en la Iglesia porque es la cabeza espiritual de nuestra Iglesia. Es como decía San Pablo, todos hemos bebido de un solo espíritu, decía en la primera carta de los Corintios. Entonces, cuando aparece un papa nuevo, bueno, es parte del cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y efectivamente el pontífice es la cabeza de la Iglesia Católica. Y por eso la conexión que él tiene con las diócesis son fundamentales, porque no solamente lo espiritual, sino que también es una conexión humana, una conexión vivencial. Y todos los diferentes papas han tenido conexiones con nuestra diócesis a través de diversas formas, como son, por ejemplo, las bulas. Las bulas, que son los documentos administrativos de la Iglesia, justamente cuando se crea nuestra diócesis en el año 25, es una bula, la que se le entrega en ese momento al nuevo obispo, que fue don Martín Rucker. También se conecta a través de las encíclicas, porque las encíclicas son los documentos más solemnes
relacionados con la doctrina de la Iglesia, la que nos va dando orientaciones, lo que aquí llamamos a nivel local, llamamos las orientaciones pastorales. Estas son las orientaciones pastorales que nos dan los pontífices. Se relacionan también con la diócesis a través de las visitas ad limina. Cada 5 años los obispos tienen que concurrir, peregrinar, porque en el fondo ese es el sentido de la visita ad limina. Es un peregrinaje que hacen al Vaticano, a Roma, a las tumbas de Pedro y de Pablo, que son las piedras que dejó Jesucristo para construir su iglesia. Y también se conectan a través de contactos personales, porque los contactos personales han sido muy importantes y muy relevantes con algunos de nuestros obispos. Especialmente yo diría que el primer obispo nuestro, don Martín Rucker, fue algo excepcional. Yo creo que es el momento de rescatar su memoria, porque se trataba no solamente de un obispo, sino que se trataba de un intelectual sencillamente de carácter universal. Y fíjate que ya cuando el Papa León XIII declara la Rerum Novarum, que es el comienzo de la llamada doctrina social de la Iglesia, don Martín Rucker lo conoce el año 1891. Fíjate que ya como con cuarto de siglo antes de ser nuestro obispo, primer obispo, ya conocía al Papa León XIII, porque él era secretario del obispado de La Serena. Y en ese momento acompañó también al obispo don Ramón Ángel Jara, un poeta excepcional que fue obispo de Ancud. Él lo acompañó a la visita ad limina, pero también lo acompañó porque el Papa León XIII celebra un primer concilio plenario para América Latina. Había preocupación en León XIII de que América Latina era como la reserva del catolicismo en el mundo, como ha seguido siendo hasta mucho tiempo posterior. Y ahí lo conoce al Papa León XIII, don Martín. El año 23, cuando don Martín se encontraba en Europa, porque él fue rector de la Universidad Católica, fue un hombre excepcional, él fue de la corriente, de la doctrina social, de la Iglesia, de los cambios, de la preocupación por los trabajadores, de la preocupación por la gente más sufriente de la sociedad. Él visita a Pío XI, que será el que lo va a erigir después como primer obispo nuestro. Y cuando él le cuenta, él le dice cuáles son sus proyectos. Él no sabía que iba a ser el primer obispo. Le cuenta a León XIII, a Pío XI, le cuenta que su lema era en el trabajo, descanso. Ese fue su primer lema. Un papa pero incansable, realmente extraordinario. Posteriormente, en el año 1929, ya siendo obispo de Chillán, le corresponde hacer la visita ad limina, visitar al mismo Pío XI, que lo había consagrado como el obispo nuestro, lo visita, y fíjate que ¿quién va con él también? Porque van todos los obispos chilenos en ese instante. Y en ese momento, obispo de La Serena era Monseñor José María Caro, que es primer cardenal primado chileno en la década de los 40. Y iba acompañando a don Martín también, iban juntos como pares primus, inter primus, pares. Y cuando, fíjate que yo leí después los homenajes a raíz del año 35, cuando fallece don Martín Rucker, escribe un libelo así de homenaje de don José María Caro, y dice, habla maravilla de don Martín Rucker.
y dice, si yo no hubiera ido con don Martín en esa visita al Límina en conjunto, no habría conocido nada en Roma, porque me sirvió de guía turístico, me llevaba a los museos, me llevaba a las iglesias. Don José María Caro era muy, muy humilde, ¿eh? Y con este otro obispo de nosotros que era imponente, don Martín Rucker era realmente un obispo imponente. Entonces, fíjate que el primer gran obispo nuestro es el que tuvo bastante contacto con los pontífices del momento, especialmente con León XIII y con Pío XI. Bueno, a raíz ya de este mismo, de cuando muere Pío XI posteriormente, en el año 39, aparece el Papa Pío XII, que le toca una etapa más, yo diría, que inestable de la historia de la humanidad. Pues. Él estaba en el vórtice, en el centro del huracán, de la Segunda Guerra Mundial, los totalitarismos europeos, de Mussolini, de Hitler, ¿no es cierto?, de Stalin en Rusia, y del exterminio judío. Entonces le toca todo Pero fíjate que a pesar de todo ese periodo en que en ese momento ya teníamos dos nuevos obispos, como fueron en ese entonces don Jorge Larraín, y después posteriormente don Eladio en 1955, nunca se suspendieron las visitas al Límina. Los obispos concurrían a Roma a pesar de toda la situación inestable que había en ese momento con la guerra. Entonces yo diría que el segundo de nuestros obispos, el segundo en el sentido de contactarse más con los pontífices, ha sido don Eladio. Don Eladio, a partir de 1955, que estuvo hasta 1974 como obispo nuestro, un obispo bastante especial, un obispo que decía hay que dar hasta que duela. Ahí le toca reconstruir a la iglesia diocesana después del terremoto de 1939 también, pues, con don Jorge Larraín la primera parte, después le toca a don Eladio. Entonces, don Eladio, en la visita al Límina de 1959, cuando le toca ya con el Papa Juan XXIII, él aprovecha algo que ha sido uno de los grandes episodios de la historia diocesana, como fue la llegada de los sacerdotes españoles a nuestra diócesis, el 59, cuando llega... ¿Cómo me decía usted la pesca? La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Así la llamó José Antonio Ortega cuando escribió una historia inédita de nuestra diócesis, y dice la pesca milagrosa de don Eladio, haciendo el paráfrasis bíblico del pasaje de Jesucristo cuando se le aparece a los pescadores que estaban insatisfechos, no pescaban nada y de repente sacan la pesca milagrosa, le llamó José Antonio, que con gran amistad me unía con él, lo recuerdo, pero con mucho cariño realmente. Y él, don Eladio, participa en el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano, recordemos, fue convocado por Juan XXIII. Claro, Juan XXIII, cuando él cambia la iglesia, pues el ayornamiento de la iglesia, que significa el aire puro a la iglesia cambia totalmente, se hace una iglesia cercana a lo sinoidal, como llamaba el Papa Francisco ahora, de caminar juntos. En la iglesia todos caminamos juntos. Yo diría que ese Concilio Vaticano II fue un punto de inflexión en nuestra historia, porque muchos sacerdotes fue tocado, y el padre Eladio, que le tocó participar primero con Juan XXIII, también instó a los sacerdotes a que se capacitaran, ¿se acuerdan? Los mandó algunas jornadas a Santiago. Eran todas las jornadas que siguen haciéndose, la participación de los laicos,
la restauración del diaconado que se había perdido con el tiempo, ¿ah? Se había ido desde Trento, que empezó a decaer, ¿no es cierto? El Concilio de Trento había decaído, pero aquí se restaura de nuevo para el diaconado, ¿no es cierto? Esta consagración a la Iglesia de Cristo para colaborar con la Iglesia en esto, porque la Iglesia asume también un papel evangelizador. Fíjate que todos estos papas, Juan XXIII, Pablo VI, con todas sus encíclicas que nos hablan de que la Iglesia es una asamblea, es eclesia, pero es una asamblea de caminar todos juntos. Son todos esos papas a partir de Juan XXIII son papas misioneros también. Yo creo que el papa misionero más grande ha sido Francisco también, después de Juan XXIII. Y Juan Pablo II, no podemos olvidarnos. Entonces, es una época fascinante. Yo diría que es la Iglesia contemporánea. Le tocó a don Eladio estar presente. Y fíjate que en ese concilio hay un intelectual que fue el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI que pasó calladito. Piola, como dirían los lolos. Realmente, pero según los grandes escritores, ¿no? Los escribas del Vaticano dicen, oye, pero a él, como a Pío XI, no fueron santos, pero les tocó abrirle el paso a la santidad de otros, como a Juan Pablo II, a la santidad de Juan Pablo II y de Juan XXIII, que ya en la Iglesia consagrados como santos de la Iglesia. Bueno, en ese momento la Iglesia cambia. Y en el año 1975, asume Francisco José Cox como obispo en nuestra diócesis, y es el nuevo espíritu evangelizador. A él le toca una iglesia evangelizadora. Él fue nombrado por Pablo VI. Claro, el que con vino Pablo después VI. de Juan XXIII. Imagínate la Populorum Progressio de Pablo VI, que era la encíclica del humanismo cristiano, ¿te das cuenta? Hay un renovado espíritu, la Evangelii Nuntiandi de Juan Pablo II, que son encíclicas teológicamente donde nos diseñan la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea. ¿Qué es la iglesia de Francisco? Yo creo que el Papa Francisco, como que su imagen ha sido la de la iglesia de hoy, un papa cercano, tremendamente cercano. Cuando él escribe su autobiografía, él dice, oye, si la vida personal de uno no es personal, es pública. Es como el equipaje que uno lleva en los viajes. Así escribe en su autobiografía. Entonces, volviendo hacia el año 75, en esta nueva iglesia con un espíritu renovado de evangelización, le toca a Francisco José, y Francisco José tuvo también una virtud, a pesar de todos los inconvenientes que pasaron en su vida, que Jesucristo dio la pauta frente a esta situación. Yo en alguna oportunidad se lo dije al Papa Carlos, al obispo Carlos, le dije yo que Francisco era el Papa, era un Papa que como Jesucristo, que perdonaba todas las debilidades de los seres humanos, porque el mal que mal, nuestros obispos y nuestros pontificios son seres humanos también. Tienen una condición especial, espiritual, ¿no es cierto?, que los une a Jesucristo, pero nos une a Jesucristo igual que nosotros. En este caso, Francisco José tuvo una cercanía muy grande con Juan Pablo II, porque no cabe duda que estuvo en Roma, a cargo de una de las secretarías de Roma, y además cuando visitó el año 78, la primera visita de un papa a nuestro país, desgraciadamente lo más cercano que lo tuvimos fue en Concepción,
uno de los que estuvo a cargo de esta visita papal fue Francisco José. Así que fue muy cercano con el Papa Juan Pablo II. En ese sentido tenemos que tener también esa visión, decir que sí, que estuvo. Fue el año 87 que vino Juan Pablo II, ¿cierto? Francisco vino el 2018. Juan Pablo II, el 87. El 1978, así que fue. No, el 87. En 1987, perdón. En 1987 tuvimos la visita de Juan Pablo, bastante controvertida fue, porque en ese momento estábamos en el régimen autoritario, y cuando Pinochet lo hizo salir a los balcones de la Moneda, para que se interpretara como que el Papa estaba, digamos, autorizando esa situación política que vivía nuestro país, lo cual era muy lejano. Era una situación bastante lejana, como todos los católicos sabíamos en ese momento lo que acontecía dentro de nuestra iglesia. Nuestra iglesia era el bastión de los que no tenían voz en ese momento. Hay que recordarse, ¿no es cierto?, de nuestros obispos en ese momento, que fueron tremendamente conciliadores con el alma chilena. Bueno. Antes de seguir, yo quiero saber, porque el año 78 fue súper especial. Tuvimos prácticamente 3 papas, una cosa inédita, porque empezó ese año Pablo VI, seguimos con Juan Pablo I y terminamos con Juan Pablo II ese año. ¿Qué pasó con Juan Pablo I? Bueno, Juan Pablo I era un papa que era un escritor, era un humanista tremendamente. Yo he leído sus obras, él tiene una obra maravillosa en que él habla con personajes ficticios, novelísticos, con Pinocho, por ejemplo, y hablan sobre cuál es el mundo, las controversias que tiene el mundo moderno y cómo la Iglesia se enfrenta a estos problemas, porque la Iglesia no está separada del mundo. La Iglesia es parte del mundo. Somos parte, caminamos juntos, como decía Francisco. Los sínodos son de caminar juntos. Todos los que somos bautizados caminamos juntos en este caminar de la Iglesia con fe y con mucha esperanza en el futuro, porque nosotros somos los que tenemos a un Dios vivo que vive junto a nosotros, y tenemos al Espíritu Santo que nos guía en todos nuestros pasos. Entonces yo diría que en este caso de Juan Pablo I siempre ha quedado en una nebulosa la historia, así como por qué renunció Benedicto XVI también, ¿te das cuenta? Entonces son inflexiones que tiene la Iglesia en aquel momento, pero el Espíritu Santo es el que nos guía para poder entender qué es lo que ha ocurrido. Juan Pablo II estuvo por muy pocos días en el pontificado de Roma y pasó a la historia como un papa que era una esperanza muy grande para la Iglesia, porque era tremendamente humanista. Así que fueron años de bastante agitación en nuestra Iglesia, y por supuesto que a nosotros nos llegaba todo esto, porque bueno, el Papa es la cabeza de nuestra Iglesia en la tierra. Así que en ese momento, ese año 78 fue tremenda, 78 fue un año. Se vivieron 2 cónclaves en el fondo. Claro. ¿Cómo lo vivimos acá en la diócesis? Fue realmente, nunca se ha podido esclarecer realmente que tú sabes que la mentalidad humana está muy cercana muchas veces a la maldad también. Entonces,
se habla de muchas cosas que a lo mejor no ocurrieron, que no acontecieron, ¿no? Solo Dios sabe qué aconteció con el Papa Juan Pablo I, pero fue realmente una pérdida para la Iglesia en ese momento, pero no tanta, porque Juan Pablo II fue también un Papa misionero absoluto. Y la Iglesia nuestra se transforma, también nuestra diócesis es una iglesia misionera. Nosotros seguimos siendo una iglesia misionera. Yo diría que el último episodio nuestro ya con el Papa Francisco es la relación de nuestro anterior obispo, digamos, don Carlos Peregrín, don Sergio fue el último de nuestros obispos. El obispo Peregrín fue nombrado por Benedicto XVI. Por Benedicto XVI. Y a él le toca el momento más grave de la Iglesia, la crisis más grande de la Iglesia. Es cuando empiezan a aparecer los problemas de la pedofilia, un problema que como una lacra, fue como una verdadera lacra, porque no solamente las iglesias chilenas, sino que la iglesia norteamericana, la iglesia europea, ¿ah? Y ese momento fue triste en la iglesia, pasamos con mucha tristeza, ¿ah? Y le toca justamente con el Papa Francisco en su visita a Chile en el año en enero del 2018. 2018. Cuando viene en 2018 se encuentra con este problema en la iglesia chilena, especialmente el caso del obispo Barro. Osorno. Que era cuando le preguntan a él, en Temuco me parece que fue, le preguntan los periodistas y él dice, bueno, tráiganme los antecedentes. Cuando le llegan los antecedentes, bueno, él no tiene ningún problema en pedirles la renuncia a todos los obispos. Y don Carlos tiene que viajar a Roma junto con los 34 obispos chilenos y ahí el Papa Francisco les pide la renuncia a todos. También es una inflexión, ¿te das cuenta? Es una tremenda inflexión en nuestra iglesia, porque empieza a abrirse la luz también. ¿Ah? Es bueno en la iglesia para que se sepan las verdades en nuestra santa iglesia católica. Se abre hacia las verdades. Tuve la ocasión de despedirme con don Carlos en un retiro espiritual de los diáconos en la casa de retiro en Los Ángeles. Él llegó allá renunciado. Él había presentado la renuncia al Papa Francisco en Roma después de esa reunión que tuvieron los obispos chilenos, los 34 obispos chilenos. Él llegó a despedirse de nosotros los diáconos. Un silencio sepulcral. Nadie hablaba, estábamos todos los diáconos más sus señoras. Bueno, cuando terminó de hablar, él explicó lo que había pasado, cuál había sido la reunión con el Papa Francisco. Y yo levanté mi mano y le dije, Jesucristo nos enseñó a que debíamos perdonar, que debíamos ser gente porque todos los hombres como seres humanos tenemos debilidades. Y yo quiero ser misericordioso con usted también, Monseñor. Y creo que el momento todos los miembros de la Iglesia, especialmente la diócesis a la cual lo conocimos, usted, con su espíritu también, espíritu generoso, bien activo, de una actividad tremenda, le dije, por ser misericordioso, Jesucristo me enseñó a ser misericordioso y yo soy misericordioso con usted. Esa fue mi despedida con don Carlos en aquel momento. Él tuvo una cercanía con Francisco, porque Francisco no solamente era un hombre bueno, sino que también era tan cercano a nosotros. Y yo espero que este nuevo Papa León XIV
por ser salesiano, por ser, digamos, agustino, perdón, él es un papa que sigue a San Agustín, po. Y San Agustín es el santo de la fe y de la razón. Fíjate, conjuga la fe y la razón. O sea, es un hombre espiritualmente consagrado a Jesucristo, pero por otra razón actúa con mucha racionalidad. Tal como decía San Agustín, decía, la verdad no se impone, la verdad sale desde el corazón, sale desde dentro. Así que tenemos, como decía Francisco, mucha fe y esperanza en este nuevo pontificado y esperamos que el Espíritu Santo también lo ilumine para que podamos tener un pontífice digamos, que siga la línea de los nuestros, de un obispo de los cuales episcopales, de esta tradición episcopal que hemos tenido ya en 100 años. Yo diría que de los 9, ya con León, 9 papas que hemos visto pasar a lo largo de estos 100 años de vida independiente de la diócesis de Chillán, Francisco ha sido el más cercano. Uno, como decía usted, por la cercanía, también argentino, estuvo un tiempo viviendo en Chile, el idioma y también la relación, también lo que ocurrió con el caso de los abusos fue importante porque él personalmente se hizo cargo de eso también. El Papa Francisco acepta la renuncia de Monseñor Pellegrín en septiembre del 2018. Es que era cercano, era como, uno no miraba como el pontífice, como miraba por decirte, a Pío XI, por decir, ¿no? Un ejemplo, a León XIII. A los otros pontífices, a Pío XII. Yo diría que este papa era, además, no usaba los zapatos rojos, hablaba de fútbol, comía pizza. Hablaba como un ser humano del siglo XXI, pero sin embargo con una espiritualidad tremenda, por el ser jesuita. Hay que recordar también que ese mismo año 2018 el Papa Francisco nombra administrador apostólico al padre Sergio Pérez de Arce. 2 años más tarde, el 2020, en febrero, lo nombra el 7º obispo de la diócesis de San Bartolomé. Esa ordenación se hizo en pandemia, lo hemos recordado varias veces, como una catedral vacía. Y hoy día, Francisco también alcanza a nombrar al padre Sergio Pérez de Arce como arzobispo de Concepción. Hoy día, en esta sede vacante, vamos caminando para el año con nuestra sede vacante, nuestro administrador diocesano, el padre Patricio Fuentes. Hoy día estamos en las manos de León XIV. Exacto. Para ya poder tener pastor pronto, porque somos la única diócesis que está hoy día sin obispo. Yo diría que, el don Sergio Pérez de Arce era como una imagen de Francisco. También era como calcado, yo lo miraba, era un ser humano con todas, como cualquier persona, los gestos que tenía, era tan humilde en su manera de ser, de vestirse, de compartir, de conversar. Así era Francisco. Francisco era un poquito más ampuloso porque era argentino. Entonces hablaba con más retumbante. Pero esperamos, como tú dices, Carolina, esperamos que el Papa León XIV, que tiene un nombre histórico, imagínate, sigue la trayectoria de León XIII, el Papa de la doctrina social de la Iglesia, los que lo conocieron realmente hablan maravillas de él, como fue justamente don Martín Rucker, entre otros, nuestro primer obispo maravilloso, intelectual, hombre de letras, pero también tan cercano a la gente. Él visitaba todas las comunidades, todos los días don Martín visitaba las comunidades, todos los días, porque él descansaba, como decía en su lema, en el trabajo. Ha sido bonita esta reflexión porque nos hemos podido dar cuenta también de la influencia que los papas tenían sobre los obispos que hemos tenido. Estamos esperando ahora el 8º obispo, tenemos esperanza porque para la gente que no sabe, León XIV hasta antes del cónclave se desempeñaba en el dicasterio para los obispos, un cargo que le había dado el padre
el Papa Francisco. Por lo tanto, León XIV estaba a cargo de los nombramientos de los obispos alrededor del mundo, así que tenemos harta esperanza de que ahora que ya ha llegado un nuevo Papa, después de todo este proceso, la muerte de Francisco y también el cónclave, podamos tener pronto un pastor. Y es interesante, como usted dice, revisar esta historia de papados que han influenciado también de alguna u otra manera en nuestra diócesis de Chillán. Así que yo le quiero dar las gracias infinitas, profesor, por habernos acompañado en este primer capítulo de la segunda temporada de Camino al Centenario. Ya nos quedan poquitos meses para poder ya celebrar y comer esa torta de los 100 años. No, felizmente, yo también estoy muy contento de conversar contigo, de explicar históricamente algunas circunstancias que nos han ligado a los pontífices en este centenario, pero al mismo tiempo en mi calidad de diácono diocesano, que también tenemos que evangelizar permanentemente. Estamos en una permanente evangelización, como siempre nos ha pedido nuestra Santa Iglesia, y para que nuestros diocesanos, nuestra comunidad diocesana, sigamos caminando juntos en esta iglesia sinodal que nos ha dejado Francisco como una misión muy grande para el futuro, el Papa, cuando estamos viviendo desgraciadamente un mundo tremenda de dificultades, de guerra, de temas que son controvertidos, donde hay un avance de la posmodernidad, pero sin embargo siempre hemos sabido que la Iglesia siempre se refugia en el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que esperamos en este centenario de nuestra diócesis. Hartas cosas este año, jubileo, centenario, cónclave, elección y seguramente pronto ya el octavo obispo para nuestra diócesis de Chillán. Gracias, profesor. Yo antes de despedirme les quiero hacer dos invitaciones. La primera es contarles que la Comisión Centenario siguió trabajando durante todo este tiempo para tener una programación completa durante este año, de aquí más allá incluso del 18 de octubre, que es cuando vamos a estar celebrando estos 100 años. Y la segunda invitación tiene que ver con el mes del patrimonio que estamos celebrando ahora en mayo, y este 24-25 de mayo vamos a tener la Catedral de Puertas Abiertas. Siempre está de puertas abiertas, pero en esta oportunidad con actividades especiales. Vamos a tener visitas guiadas por la catedral, también vamos a tener una exposición del centenario con fotos inéditas del archivo del Obispado de Chillán, y vamos a tener un rincón infantil donde los más chiquititos van a poder retratar y pintar lo que significa esta diócesis en este centenario, en estos 100 años. Así que los queremos dejar súper invitados, profesor, también venga este 24-25 de mayo, sábado y domingo, una actividad del Ministerio de las Culturas a la que nosotros nos sumamos también en el marco de la celebración de este centenario. Ese domingo también van a haber actividades por el jubileo. Así que todos están cordialmente invitados. Y la tercera y última invitación es a que se conecten de nuevo con nosotros en 15 días más para nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada del programa Camino al Centenario. Que estén muy bien. En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Hemos presentado Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa.